No sé en qué estaba pensando cuando decidí entrar en esos túneles. Quizá fue la simple curiosidad, la necesidad de explorar algo que no debía. Había escuchado historias sobre el sistema de desagüe abandonado en las afueras de la ciudad. Un lugar oscuro y húmedo donde se decía que algunas personas sin hogar buscaban refugio y donde otros afirmaban haber escuchado cosas que no podían explicarse. El acceso no era difícil de encontrar. En una zona industrial casi olvidada, entre fábricas cerradas y depósitos de chatarra, había una gran boca de concreto circular, rodeada de maleza y con un cartel oxidado que advertía del peligro de entrada. No me importó. Me aseguré de llevar una linterna y mi teléfono con la batería completa. No pensaba adentrarme demasiado, solo lo suficiente para calmar mi curiosidad. El aire dentro era pesado, cargado con un hedor a humedad, óxido y algo más que no pude identificar de inmediato. Cada paso resonaba con un eco hueco, amplificado por las paredes de concreto cubiertas de moho y marcas de agua. El haz de mi linterna reveló viejos grafitis en las paredes, algunos nombres, otros símbolos extraños que parecían haber sido grabados con herramientas afiladas. Seguí avanzando con cautela. El suelo estaba cubierto de una mezcla de lodo seco, basura acumulada y objetos rotos, botellas de vidrio, latas oxidadas, trozos de tela empapados en agua sucia. Había señales de que alguien había estado allí, quizá hace mucho tiempo. Y entonces lo noté. No era un sonido fuerte, no al principio. Más bien un leve murmullo, como si algo estuviera susurrando en la distancia. Me detuve y apagué la linterna por un momento, tratando de escuchar mejor. El ruido continuaba, pero no podía distinguir palabras. Tal vez era el viento pasando por los túneles, o quizá el agua aún drenaba en algún lugar profundo. Seguí adelante. Poco después encontré algo que me hizo detenerme en seco. Un viejo saco de dormir tirado en el suelo, junto a lo que parecían restos de comida podrida. Alguien había acampado aquí, pero hacía tiempo que se había ido. Me agaché para examinarlo mejor y noté algo que no encajaba, marcas en el suelo, largas líneas de arrastre que se desvanecían en la oscuridad del túnel. El sonido susurrante se hizo más fuerte. No sé si fue mi imaginación, pero tuve la extraña sensación de que algo se movía a lo lejos, justo fuera del alcance de mi linterna. Respiré hondo y decidí que ya había visto suficiente. Me giré para volver por donde había venido, y entonces, la luz de mi linterna iluminó algo que me heló la sangre. Allí, en la oscuridad, algo se movía. Al principio pensé que era un hombre, pero su cuerpo era demasiado largo, demasiado delgado. Su piel tenía un tono grisáceo, parecía húmeda, resbaladiza. Y lo peor de todo, no tenía ojos. Me quedé paralizado. La criatura permanecía inmóvil, como si esperara a que yo hiciera el primer movimiento. Su cuerpo, alargado y serpenteante, se encorvaba de una manera imposible, con los brazos demasiado largos colgando de su torso huesudo. Y entonces se movió. No caminó, no corrió, se deslizó hacia mí con un movimiento rápido y fluido, sin hacer ruido alguno. El pánico se apoderó de mí. Giré sobre mis talones y corrí en dirección contraria, sin mirar atrás. Podía sentirlo siguiéndome, su presencia aplastante llenando el túnel. Supe en ese momento que no era un vagabundo, ni un animal, ni algo que pudiera explicarse con lógica. No tenía idea de qué era, pero sabía que tenía que salir de allí antes de que me alcanzara. Corrí por el túnel con la linterna temblando en mi mano, tratando de recordar por dónde había entrado. El eco de mis propios pasos rebotaba en las paredes, mezclándose con el sonido de algo deslizándose detrás de mí. No era un sonido natural. No eran pisadas, ni el ruido de algo arrastrándose con torpeza. Era un deslizamiento rápido, fluido, como si la criatura no necesitara moverse como un ser humano. Mi respiración era agitada, mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que me iba a explotar en el pecho. Mantuve la linterna encendida, barrí el túnel con la luz tratando de encontrar una salida, pero todo lo que veía era concreto húmedo y oscuridad infinita. Entonces, de repente, el túnel se dividió en dos. No tuve tiempo de pensar. Tomé el camino de la derecha, con la esperanza de que fuera la ruta correcta. A medida que avanzaba, el sonido detrás de mí se volvió más errático. Ya no era un solo ruido deslizante, eran múltiples. No estaba solo. Sentí que mi cuerpo se helaba. Me forcé a seguir adelante, pero mi mente ya estaba trabajando en lo que acababa de descubrir. ¿Eran varios de ellos?
¿O acaso aquella cosa tenía más extremidades de las que había visto? No quise averiguarlo. Después de correr unos minutos más, mi linterna iluminó algo al final del túnel, una habitación amplia, con restos de lo que parecían ser viejas instalaciones. Había tuberías oxidadas en las paredes y el techo estaba cubierto de moho y raíces que se habían filtrado con el tiempo. Y allí, entre la suciedad y el abandono, vi los restos de algo que no debería estar allí. El suelo estaba cubierto de huesos. Me detuve en seco, jadeando, tratando de comprender lo que estaba viendo. Eran huesos humanos. No de un solo cuerpo, sino de varios. Algunos estaban rotos, otros tenían marcas extrañas, como si hubieran sido raspados o mordidos. Traté de dar un paso hacia atrás, pero algo crujió bajo mi bota. Bajé la mirada y vi un cráneo fracturado, con la mandíbula desencajada en una mueca de terror. El susurro volvió. Esta vez no venía de atrás. Venía de todas partes. Los túneles amplificaban el sonido de manera aterradora, como si miles de voces sin boca susurraran desde la penumbra. Sentí que mi estómago se retorcía. Ya no estaba en un simple sistema de drenaje abandonado. Este lugar era algo más. Y entonces, algo cayó del techo. Un sonido húmedo y pesado hizo eco en la habitación. No quise girarme, pero mi cuerpo lo hizo antes de que pudiera detenerlo. Allí estaba. La criatura estaba colgando de una de las tuberías del techo, su cuerpo enroscado como el de una serpiente gigante, pero con extremidades humanas deformadas y alargadas. Su piel era pálida, con un brillo viscoso. No tenía ojos, pero su cabeza estaba inclinada hacia mí, como si pudiera sentirme, como si pudiera verme sin necesidad de ojos. Sus dedos largos y delgados se aferraban al metal corroído, y su mandíbula se abrió de una manera imposible, como si se dislocara por completo. El susurro se convirtió en un chillido. El sonido me atravesó los huesos como un escalofrío helado. No esperé a ver qué haría. Me lancé hacia uno de los túneles laterales, tropezando con los huesos, con los escombros, con cualquier cosa que se interpusiera en mi camino. La linterna se me resbaló de las manos y rodó hasta quedar apuntando hacia la criatura, iluminándola por completo. Lo que vi en ese breve instante me perseguiría por el resto de mi vida. Su cuerpo no era uniforme. Tenía cicatrices, costuras, parches de piel ajena adheridos a la suya. Como si no hubiera nacido de una sola forma, sino que hubiera sido ensamblado con restos de otras cosas. Y estaba hambriento. Corrí sin detenerme, sin saber a dónde me dirigía, sin importar si terminaba aún más perdido. Solo quería alejarme de aquello. Pero entonces vi algo que me detuvo en seco. Al final del túnel, iluminado por la tenue luz de una rejilla oxidada, había una escalera que llevaba hacia arriba. Hacia la salida. Mi única oportunidad de escapar. Corrí hacia la escalera con todas mis fuerzas, sintiendo la sangre golpearme las sienes. Mis botas resonaban contra el concreto húmedo, salpicando agua sucia con cada paso. Atrás, el sonido de la criatura deslizándose y golpeando las paredes era cada vez más frenético. No me atreví a mirar atrás. Llegué a la base de la escalera y me aferré a los peldaños oxidados. Subí de dos en dos, con las manos temblorosas resbalando en el metal mojado. La rejilla que cubría la salida estaba a solo unos metros sobre mí. Era vieja, herrumbrosa, tenía que ceder. El chillido de la criatura reverberó por todo el túnel, un sonido que no pertenecía a este mundo. Entonces sentí algo frío aferrarse a mi tobillo. Solté un grito y pateé con todas mis fuerzas, sintiendo como unos dedos largos y huesudos intentaban enroscarse a mi pierna. El contacto con su piel era asqueroso, húmedo, viscoso, casi pegajoso. Se sentía como algo que llevaba demasiado tiempo en el agua. Pateé de nuevo, esta vez con más fuerza, y el agarre se aflojó. Aproveché el momento para subir más rápido, golpeando los peldaños con las rodillas, arañando la estructura metálica con los dedos. El sonido de la criatura se intensificó. Sentí como algo golpeó la escalera con fuerza. La estructura crujió, amenazando con ceder bajo mi peso. La rejilla estaba justo sobre mí. Me apoyé en ella con el hombro y empujé con todas mis fuerzas. No se movió. No, gruñí, golpeándola con el puño. La criatura estaba justo debajo de mí. Podía sentir su presencia. Podía escuchar su respiración irregular, húmeda, justo al lado de mis botas. Empujé de nuevo.
El metal se resistió por un segundo más, y luego cedió con un chirrido ensordecedor. La rejilla se levantó y me arrastré fuera de la abertura con desesperación. El aire de la noche golpeó mi rostro, fresco y limpio en comparación con la podredumbre del túnel. Sin mirar atrás, empujé la rejilla de vuelta a su lugar y rodé lejos de la entrada. Y entonces, el silencio. El único sonido era mi propia respiración entrecortada, el latido frenético de mi corazón retumbando en mis oídos. Me quedé allí, tendido sobre el pavimento húmedo, sintiendo la lluvia fina caer sobre mi rostro. Pero entonces, algo me hizo estremecerme. Un susurro. Un leve, casi imperceptible susurro, proveniente de la rejilla. Me puse de pie de un salto y me alejé tambaleándome, sin atreverme a acercarme de nuevo. No quería saber si seguía ahí. No quería saber si me estaba observando. Simplemente me fui. Me alejé de ese lugar y caminé por las calles oscuras hasta que mis piernas dejaron de responder. Nunca le conté a nadie lo que ocurrió. Nunca busqué respuestas. Y nunca volví a acercarme a los túneles de drenaje.